en el libro de Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, versículo 28. Lucas capítulo 19, versículo 28. Y cuando lo tengan, solo digan amén. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 19, versículo 28 en adelante. Dice: dicho esto, Jesús siguió adelante, subiendo hacia Jerusalén. Y cuando se acercó a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que está enfrente, y al entrar en ella encontrarán atado un burrito en él que nadie se ha montado. Desátanlo y tráiganlo acá. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, dígale: el Señor lo necesita. Fueron y lo encontraron tal como él les había dicho. Y cuando estaban desatando el burrito, los dueños le preguntaron: ¿por qué desatan el burrito? Y el Señor lo necesita, contestaron. Se lo llevaron pues a Jesús y luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. A medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino, y al acercarse a la bajada del monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto, y gritaban: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió: les aseguro que si ellos se callen, gritarán las piedras. Amén. Voy a pedir que inclinen su rostro y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y damos gracias porque sabemos que un día tú llegaste a este mundo para morir en aquella cruz por nosotros. Y por medio de ti nosotros ahora tenemos vida eterna. Somos libres por medio de lo que tú hiciste en aquella cruz. Te exaltamos y te glorificamos, y recibe toda la gloria y toda la honra. Habla a nuestros corazones hoy en esta mañana, y en tu nombre oramos. Amén y amén. Yo me imagino que muchos de ustedes ya han escuchado esta historia, especialmente durante el tiempo de Pascua. Siempre esta historia se cuenta el domingo antes de la Pascua. Y este pasaje que estamos leyendo hoy en esta mañana marca el comienzo de la última semana en la vida de Jesús, llamada Semana Santa. Y durante esta semana Él soportó sufrimiento, será crucificado y resucitará dentro de los muertos. Y la Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos, cuando Jesús entra a Jerusalén montado en un burro, y las multitudes están felices y alegres y están gritando: Hosana, Hosana al Hijo de David, Hosana, Hosana. Las multitudes responden dejando sus vestiduras y ramas de palma a lo largo de su camino. Y muchas veces nos podemos enfocar en las acciones de la multitud, pero el significado del Domingo de Ramos no se reside en las acciones de las multitudes, sino en la entrada de Jesús, que significa la llegada del Mesías. Según los profetas del Antiguo Testamento, Dios prometió enviar a un Mesías a Israel. Los términos Mesías en el Antiguo Testamento y Cristo en el Nuevo Testamento son sinónimos y se refieren al ungido, el elegido para salvar a su pueblo. Y durante la época de Jesucristo, el anhelo por el Mesías creció, especialmente en el primer siglo, bajo el dominio romano. El pueblo de Israel esperaba por su Salvador. En el pasaje de hoy, Jesús se presenta a Israel como su rey mediante la entrada triunfal en Jerusalén. Y al leer los evangelios, noté algunas cosas muy interesantes. Primero, notarás que ocasiones donde Jesús sana a los enfermos y les ordenan que no les cuente a nadie. Luego vemos que Jesús enfrentó demonios
que le reconocieron y dijeron, oye, tú eres Dios, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dice al demonio, cállate. Y luego sus discípulos, en Lucas capítulo 9, versículo 20 al 21, sus discípulos se dieron cuenta de quién era Jesús y dijeron, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo a sus discípulos, por favor mantenga esto en privado. No les cuenta a nadie de lo que ha sido revelado a ti. Ahora es interesante porque aquí en Lucas 19, el Cristo incógnito se convierte en el Cristo visible. El Cristo que mantenía su reputación en silencio, ahora llega a la ciudad y quiere que todo el mundo reconozca que yo soy el Mesías. Yo soy el rey que ustedes han anhelado. Yo soy el rey que sus corazones desean. Este texto te trata del Domingo de Ramos y de la entrada triunfal que Jesús es rey. Y mis queridos hermanos, Jesús sigue siendo rey hoy en este día y seguirá siendo rey para siempre. En el versículo 28, después de contar esa historia, Jesús siguió rumbo a Jerusalén caminando delante de sus discípulos. En el primer versículo del capítulo 19, Lucas relata que Jesús estaba en la ciudad de Jericó. Y allí se encuentra con un rico recaudador. ¿Se recuerda cómo se llama? Zaqueo, exactamente. Y la semana pasada Fabio nos predicó y nos guió a través de la parábola de las 10 minas que Jesús compartió en la ciudad de Jerusalén. Después de compartir el parábola, Jesús y sus discípulos hacen camino a Jerusalén. Ahora, de hecho, tienen que entender, dice algo muy interesante en la Reina Valeria, dice que iba adelante subiendo. Y la razón por qué dice subiendo es porque si pueden ver aquí en la mapa, Jericó está aquí abajo y está a casi como 825 pies bajo de nivel de mar. Y Jerusalén está a 2.500 pies alto del mar. Eso significa que hay una diferencia de casi 3.500 pies de altura. De Jericó a Jerusalén literalmente están subiendo montañas. Se están subiendo. Ahora, ¿por qué Jesús va en camino a Jerusalén? Bueno, justo antes, el día anterior, Jesús le dijo a sus discípulos, en el capítulo 18, versículo 31 al 34, dicen, escuchen, subimos a Jerusalén, donde todas las predicciones de las profetas acerca del Hijo del Hombre se harán realidad. Jesús comenzó a revelar a sus discípulos por qué necesitaba ir a Jerusalén. Jesús tenía que ir a cumplir las profecías del Mesías. Sin embargo, Jesús tenía que venir y ser entregado en las manos de los romanos, ser golpeado, maltratado, escupido y al final será entregado para la muerte. Pero la muerte no es su final. Jesucristo le prometió a sus discípulos que Él va a resucitar dentro de 3 días. Ahora sus discípulos escuchando esto no entendían lo que Jesús estaba diciendo. Pero el propósito de Jesús a ir a Jerusalén era para cumplir su misión, a ir a la cruz y resucitar de entre los muertos. Y mientras que Jesús va en camino, Lucas nos cuenta en el versículo 29 que cuando llegaron al monte de Olivos, Jesús envió delante de él a 2 de sus discípulos. Y los discípulos son desconocidos en este texto. No sabemos quiénes son estos 2, pero reciben instrucciones específicas. Ahora quiero que vean este mapa que está por aquí. Jesús está en Betania, que está por esta parte, y el otro ciudad está por aquí. Y aquí en este área está el monte de Olivos. Ahora Jesús le ordena a sus discípulos antes de entrar, están como por aquí. Y Jesús le dice, vaya a este cierto aldea. No sabemos qué aldea porque en este mapa, en los montes de Olivo, habían muchas ciudades pequeños. Si ustedes saben, por ejemplo, en las montañas hay diferentes pueblitos por ahí.
Jesús le mandó a sus discípulos a un pueblo que no sabemos. Jesús le dice específicamente, vayan a esta aldea y al entrar verán un burrito atado que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Y si alguien les pregunta por qué desatan el burro, simplemente diga, el Señor lo necesita. Antes de ver las instrucciones, yo quiero que se den cuenta de algo. Jesús a menudo se dirige a sí mismo como el Hijo del Hombre. Pero observe que en este pasaje Jesús no se dirige como el Hijo del Hombre. Jesús se dirige como ¿qué? Señor. Esta es la primera vez que vemos a Jesús decir y declarar, yo soy el Señor. El Señor no necesita. Pero quiero que sientas la tensión de este texto. El Señor necesita. Estas dos palabras tienden a contradecirse. ¿Cómo puede el Señor necesitar algo? Si Él es el Señor, ¿por qué tiene necesidad? La expresión el Señor necesita no significa una deficiencia personal, sino un llamado al propósito divino. Jesús no tiene ninguna necesidad porque Él es el dueño del oro y la plata. Pero el propósito de este burro a llegar a Jesús es que Jesús tiene que cumplir una misión. Y verán, Jesús solo viaja a través de caminando, aunque a veces usaba una barca. Pero esta es la única vez que vemos a Jesús usar un medio de transporte terrestre aparte de sus pies. Sin embargo, aquí Jesús decidió usar un burro. Y me hace reír porque hay pastores hoy en día que dicen que si Jesús estuviera vivo, él estuviera manejando un Mercedes. Ahora, yo me pongo a pensar, si Jesús estuviera vivo hoy, él manejaría un Dodge. Caminaría con sus dos patas. Sin embargo, me pongo a pensar, no sé si han visto los carros de los picapiedras. Eso sería el tipo de carro que usaría Jesús. Porque Jesús siempre estaba acostumbrado a estar caminando y usando sus pies. Ahora, ¿por qué eligió Jesús en lugar de caminar, montarse sobre un burro? Algunos dicen que Jesús estaba cansado durante esta parte del viaje, pero eso no le hace justicia al texto. Estaba a medio camino de su destino y su elección de montar revela mucho sobre él. En Zacarías capítulo 9, versículo 9, dice, alégrate, oh pueblo de Sión. Grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. Jesús cumplió la antigua profecía compartido 500 años antes de su llegada y declarando directamente su realeza mientras cabalga sobre un humilde burro. Y Jesús está diciendo, oh Israel, ha llegado tu rey. Aquí estoy. Pero fíjense, el rey está montado sobre un burro. Hoy en día los burros no se consideran criaturas nobles. Por ejemplo, si ves películas como Shrek, los burros son el chiste de las historias. Pero en el mundo antiguo, los reyes y los ricos usaban burros o mulas. En Primero de Reyes, cuando David quiere aclarar que Salomón será rey, él lo coloca sobre un mula. Y cuando un rey, mis queridos hermanos, aparecía a caballo, era señal de guerra. Pero llegar en un burro significaba que venía en paz. Ahora, ¿entienden el mensaje de Jesús? Jesús está proclamando, yo soy un rey, yo soy tu rey, manso y humilde. No he venido a destruir, sino he venido para salvarte a ti. He venido para entregarte paz. Jesús entró en nuestro mundo para compartir esta paz, llegando la primera vez en un burro. Ahora debo de advertir al pueblo de Dios. Jesús la primera vez que llegó sobre un ¿qué? Sobre un burro.
Pero Apocalipsis dice que la segunda vez que viene Jesús, Él va a venir montado sobre caballo, con una espada en su mano. Eso significa que la siguiente vez que viene Jesús, Él va a venir como rey conquistador. Y Él va a conquistar a sus enemigos y va a rescatar a su pueblo. Y esto es una advertencia para aquellos que no han entregado su vida. Sepan que su vida está en riesgo porque Cristo viene pronto. Y cuando Cristo viene por segunda vez, no será para traer paz, sino para traer guerra. ¿Estás tú preparado por ese día? Y quiero decirte que Jesús en su misericordia te ama tanto que no ha llegado. Él vino en burro y Él te está ofreciendo en esta mañana a ti. Recibe mi paz. Yo soy el que puedo aliviar tu corazón. Yo soy el que tu alma y tu corazón anhela. Sin embargo, Jesús te ama y te ofrece su paz con humildad. Los reyes no suelen llegar con humildad. Y esto demuestra que Jesús es diferente que cualquier otro rey. No necesita presumir de su grandeza, pero encarna la humildad. Y gracias a Dios por nuestro humilde rey. ¿Alguien le da gracias a Dios? Sin embargo, nuestro Dios no solo es humilde, nuestro rey no solo es humilde, sino también Él es soberano. En los versículos 30 al 31, Jesús le dice a sus discípulos que vayan al pueblo de al lado y le consiguen un burro. Ahora, ¿qué manera tan extraña de conseguir un burro? ¿No podría Jesús haber dicho, vamos hasta acá, haber encontrado un burro y haber subido sin decir nada más? Sin embargo, Jesús lo hace mucho más complicado de lo que se tiene que hacer. Eso también hubiera cumplido la profecía. Pero Jesús, en cambio, le indicó a sus discípulos que fuera a un lugar específico y allí en la entrada iban a encontrar al burrito, y si alguien les dice algo, solo necesitan decir esto. Ahora, me parece humilde y admirable cómo responden los discípulos. No hacen ninguna pregunta. ¿Se recuerdan la primera vez que Jesús se encontró con Pedro y algunos discípulos pescando? Jesús le dijo, oye muchachos, tiren las redes. ¿Y cómo respondieron los discípulos? Jesús, hemos pescado toda la noche, estamos cansados. Pero porque tú lo dices, tiraremos las redes. En este texto, Jesús le dice, muchachos, vayan. Y los discípulos, sin preguntar nada, solo obedecen. Mi querido hermanos, Cristo es digno de nuestra obediencia. Cristo es digno de todo de nosotros. Las instrucciones de Jesús nos recuerdan que Él es el Señor y Rey soberano. En los versículos 32 al 33, observe que los discípulos obedecieron y al llegar a su destino, todo fue como Jesús lo había descrito. Y esto ilustra por qué siempre debemos obedecer a Jesús, sin importar cuán loco se escucha o parezcan sus instrucciones. Jesús merece nuestra obediencia porque Él es Dios y Él es Rey. Y muchas veces queremos pelear con Dios. Dios, yo no lo quiero ser. Dios, yo no entiendo tus propósitos. Dios, yo no entiendo el por qué tú quieres que yo haga esto. Pero mis queridos hermanos, no importa por qué o por qué no entendemos. Cuando Dios te dice a ti y a mí hacer algo, tú obedeces a Dios. El problema es que muchas veces queremos decir que Él es Dios y no obedecer. Queremos decir que Él es nuestro Señor, pero queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. Y Jesús le dijo a sus discípulos, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Mis queridos hermanos, hay un poema titulado ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que digo? Y así dice el poema. Me llamas el camino y no me siguen. Me llamas la vida y no me viven. Me llamas el maestro y no me obedeces. Me llamas el pan y no me comes. Me llamas la verdad y no crees en mí. Y me llamas Señor y no me sirves. Si los condeno, no me culpen. Mis queridos hermanos, nuestro Señor un día nos va a juzgar a cada uno de nosotros.
Y es importante que tú entiendas quién es Dios y quién es Rey. La tensión está entre lo que dices y lo que haces. Y algunos de ustedes en esta mañana podrían dudar de lo que Jesús te pide. Incluso podría parecer ridículo para algunos. Quizás hoy en esta mañana Jesús te está llamando a perdonar a alguien que te ha lastimado. Quizás Dios te está llamando a dejar de poner el trabajo en primer lugar. Quizás Dios te está llamando a arreglar las cosas con tu matrimonio y con tu pareja. Probablemente Dios le está diciendo a alguien en esta mañana para detener conductas pecaminosas. Quizás Dios está llamando a personas a servir. Y mis queridos hermanos, cualquier cosa que Dios te pida que hagas, es esencial obedecer. Los discípulos no resistieron, ellos se sometieron. Y amigos, siempre es más sabio obedecer a Cristo, incluso cuando sus mandamientos parecen extremos. Él entiende lo que está haciendo. Y antes de continuar, quiero que vean algo. En los versículos 33, los discípulos comenzaron a desatar el burro. Pero como dijo Jesús, ellos serían confrontados. Y los dueños vienen y preguntan, ¿por qué desatan el burrito? Ahora escuchen lo que dicen en el versículo 34. El Señor lo necesita. Ahora, qué chistoso, ¿no? Imagínate a alguien afuera de tu carro en este momento. Y a salir de la iglesia tú le ves tratando de abrir el carro. Y tú le dices, oye, ¿qué haces con mi carro? El Señor lo necesita. Qué chistoso, ¿no? Gracias a Dios, como yo mencioné, Jesús no manejaría ningún carro. No necesita nuestro carro. Ahora, me llamó mucho la atención lo que el versículo 34 dice en griego. Porque en el griego dice algo un poco diferente. Dice, el Señor de ellos lo requiere. Ahora, escuchen. No que el Señor lo necesita. El Señor de ellos, significando el qué? Del burro. El dueño del burro lo requiere. Los discípulos básicamente quieren decir, oye, es cierto que tú posees el burro, pero en realidad ese burro no es tu burro. Ese burro le pertenece al Señor. Y mi querido hermano, esta es la esencia del cristianismo. Este es el concepto básico de la ética cristiana. Se fundamenta en el reconocimiento de que todo lo que pertenece a nosotros en realidad no es de nosotros. Todo lo que creemos que es de nosotros le pertenece a Cristo. Él es rey. Él es el dueño de tu casa, de tu carro, de tu familia. Él es el dueño de todo lo que está en tu posición. Tú solo eres un administrador por un tiempo, pero en realidad al final de la historia, quien es dueño es Dios. Por lo cual tengan mucho cuidado a pelear con Cristo cuando te llama a soltar algo, porque nada es tuyo, todo le pertenece a Él. Y Dios puede demostrar su autoridad en cualquier momento. No te equivoques, no eres dueño de nada, Dios es dueño de todo. Dicho esto, el versículo 35 nos dice que los discípulos llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima para que Él lo montara. Ahora, queridos amigos, yo no soy tanto del campo, pero yo conozco muchos de ustedes y muchos de aquí en esta mañana que han montado o han tenido caballos. Y quienes tienen experiencia con burros o caballos reconocen la importancia de domarlos para montar, ya que los caballos pueden ser poco cooperativos y podrían patear o escapar si les acerca, morder si alguien intenta montarlos. Los caballos pueden ser un poco violentos. Ahora, imagina la sensibilidad del lomo de un burro sin domar. Mientras los discípulos le ponen mantos y Jesús tranquilamente se monta sobre él. Y no solamente Jesús se monta sobre él, le conduce entre la multitud alegre que arrojaba mantos en su camino. Ahora ustedes saben que los animales se pueden asustar.
especialmente un animal que no ha sido acostumbrado. Imagínense, esta es la primera vez que alguien se ha montado sobre él y tenía que caminar mucha distancia, y por los caminos están tirando delante de él cosas, y ninguna vez este burro se asustó. ¿Qué hombre puede hacer eso? Solo Cristo. Él es el creador del universo. Hasta la creación tiene que obedecerle. Ahora, Jesús, mostrando la naturaleza divina y su autoridad sobre la creación, Carlton Boom planteó una pregunta que invita a la reflexión. ¿Qué pasaría si al entrar Jesús en Jerusalén, el burro creyera que todos los gritos y alabanzas iban dirigidos a él? Claro que no tiene sentido, ¿no? Amigos, esta es una lección vital para nosotros como seguidores de Cristo. Al igual que ese burro, ustedes y yo somos instrumentos para llevar a cabo la voluntad de Dios. Y esto nos recuerda que si el Señor decide usarnos para su misión, tengan mucho cuidado de pensar que las rosas y las flores y todo eso es para ti. El único que es digno de la alabanza es nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual todo lo que tú haces para el Señor debe ser con humildad y reconocimiento de que todo lo haces para su gloria, en su honra. Debemos tener mucho cuidado a exaltarnos a nosotros, porque solo hay uno que es digno de la alabanza, y su nombre es Cristo. Ahora el versículo 37 dice: cuando llegó a donde comienza la bajada del monte de los olivos, todos sus seguidores empezaron a gritar y cantar mientras alaban a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto. Ahora, ese día muchas personas en Jerusalén eran peregrinos celebrando la Pascua. Y según la traducción judía, los hombres judíos con sus familias debían asistir al templo 3 veces al año. Y usualmente visitaban para los tabernáculos, para el Pentecostés y para la Pascua. 3 veces al año tenían que viajar a Jerusalén. Pero para muchas familias esto era muy caro. No lo podían hacer 3 veces al año. La mayoría de las personas viajaban durante el tiempo de Pascua. Para muchos, ellos iban a esta ceremonia. Y en esta fiesta celebraron el rescate de Dios a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Cada familia capaz de viajar se dirigía a Jerusalén, sacrificaba un cordero y recordaban el momento que fueron librados de la esclavitud y celebraron todos juntos. Y cada año en la Pascua ellos oraban para que Dios viniera y lo hiciera de nuevo, para que Dios lo librara del poder de los romanos y establecería su reino en la tierra. Ahora, durante la Pascua, la ciudad se llenó de gente. En el año 60 después de Cristo, 30 años después de Jesús morir en la cruz, un gobernador romano realizó un censo de los corderos sacrificados en Jerusalén esa semana y descubrieron que eran cerca de 500,000 sacrificios que hicieron en ese año. La ley judía exigía un mínimo de 10 personas por cada cordero, lo que significa que al menos de 2.5 millones de personas estaban en la ciudad de Jerusalén. Ahora piensen en esto: 2.5 millones de personas en una ciudad. Eso es bastante personas. La ciudad de New Orleans solo tiene 250,000. 2.5. Ahora, para rendir homenaje al rey, es muy interesante entender que esto era el perfecto tiempo para que Jesús se revelara, ya que había numerosos judíos allí. Habían algunos discípulos, seguidores de Galilea, Jericó y otras ciudades que habían presenciado o escuchado muchos de sus milagros y habían escuchado algunas de sus enseñanzas. Así que Jesús está fuera de la ciudad, y mientras está montado sobre el burro, la mayoría de la multitud lo ve montado. Y comienzan a correr y reconocen que este no es solo un carpintero o ningún maestro. Ellos entienden las implicaciones mesiánicas de lo que está sucediendo. Y para rendir homenaje al rey, tiran sus mantos
al camino. En 2 de Rey capítulo 9 versículo 13 dice que el pueblo llegó corriendo hacia el rey Jehú y tendieron sus mantos sobre las gradas y tocaron el cuerno del carnero mientras gritaban: Jehú es rey. Lo que el pueblo de Israel está haciendo es replicando esto. Y están honrando al Señor. Y comienzan a gritar en el versículo 38: bendiciones al Rey que vienen en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en el cielo más alto. Ahora, en este pasaje hay dos canciones que tienen que entender. Ellos están gritando y cantando fuerte el Salmo 118. Te rogamos, Señor, por favor, sálvanos. Te rogamos, por favor, Señor, haznos triunfar. Bendiga al que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor lo bendecimos. Este salmo pertenece al Salmo Halel, donde Halel significa alabanza cantada al final de la cena de Pascua. Ahora, en Mateo capítulo 21, ¿se recuerdan lo que ellos gritaban? Hosana, Hosana al Hijo de David. Y muchas personas cuando escuchan Hosana, ellos comienzan a creer que este es un título para Dios. Pero en realidad esto no es ningún título, ni un nombre para Cristo. En griego, Hosana es una exclamación de alabanza que literalmente significa salva ahora. Básicamente la petición del pueblo es: Dios, sálvanos, rescátanos, libéranos. No es un título. Esto es una oración, un anhelo que viniera el Mesías para salvarlos. Y cuando ven a Jesús, de alguna manera reconoce que Él es el individuo que le va a rescatar. Y usando la oración mesiánica como alabanza, ellos claman: sálvanos ahora. Pero también añaden otra canción: paz en el cielo y gloria en el cielo más alto. ¿Se recuerda cuando escuchamos ese pasaje? En Lucas capítulo 2 versículo 14, cuando los ángeles están clamando a los pastores y le dice: gloria a Dios en los cielos más alto y paz en la tierra a aquellos en quienes Dios se complace. Mi querido hermanos, donde quiera que Jesús va, Él trae paz. Cuando nació y vino a la tierra, los ángeles clamaron paz en la tierra. Y cuando el Señor estaba a punto de ser crucificado y ascender a Dios, los hombres clamaron paz en el cielo. Aquí está el Rey de paz en camino a la ciudad, en una bestia de paz. Ahora, aquí llega el problema, porque Jesús no llega a Jerusalén para entregar la paz, lo que los judíos esperaban. Ellos esperaban un rey, alguien que los librara del dominio romano, pero eso no era la misión de Jesús. Ellos anhelaban por un rey que iba a destruir a los romanos. Pero Jesús era un diferente tipo de rey. Y yo me pongo a pensar en esto. Porque lo que los gentes querían era que alguien los librara físicamente. Y Cristo vino para rescatarlos espiritualmente. Él vino para librarlos de sus pecados y darles paz. Y muchos de nosotros hoy en día estamos en la misma posición que los judíos en cierto aspecto. Algunos están pidiendo: Dios, sálvame, rescátame. Y Dios ya te está diciendo: ya lo ha hecho por ti. Ha pagado el precio en aquella cruz. Y un día voy a venir. Y cuando yo regreso, ya no tienes que preocupar si tienes papeles o no, porque eras ciudadano de mi reino. Ya no tienes que preocupar por el dolor y la tristeza, porque yo soy tu rey. Y mi reino ya no habrá llanto ni tristeza, solo alegría. Y me pongo a pensar, por esa razón debemos de darle gracias a Dios en esta mañana. Yo sé que las situaciones probablemente no son como tú lo quieres, pero si hay algo que le puedes agradecer a Dios en esta mañana, es que Dios te ha librado de la condenación. Dios te ha librado de la muerte. Romanos 5 versículo 1 dice: por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Mi querido hermanos, tenemos que temer mucho más que el gobierno. Debemos temer a aquel que puede destruir el alma. Y Cristo Jesús murió para librarnos y darnos vida eterna. La pregunta para algunos en esta sala hoy es: ¿has recibido al Rey de la Paz?
Jesús viene a ti hoy y quiere librarte de tus pecados. Porque tu más grande necesidad es la salvación. Y si tú has experimentado esta paz, si tú dices hoy en esta mañana, Nelson, Dios me ha librado, yo soy salvo, pues quiero decirte, yo te animo a emular la respuesta de la multitud. Porque cuando se encontraron con Jesús, hubo alegría y celebración, acompañado de gritos y cánticos. Y quienes han presenciado los milagros de Jesús se sienten impulsados a alabarlo. Y estos elementos deben ser parte integral de nuestra adoración y debemos cultivar corazones y mentes agradecidos. Mis queridos hermanos, nuestros corazones siempre deben decir, bendice alma mía a Jehová. Y no olvides ninguno de sus bendiciones. Bendice alma mía a Jehová, porque el Señor es bueno en todo tiempo. Y sus misericordias son nuevas cada mañana. El pueblo de Dios es un pueblo que debe estar alegre y un pueblo de Dios debe alabar al Señor. Debemos alabar al Rey. Y cuando venimos con corazones agradecidos, debemos cantarle al Señor. Y hay una razón por qué nos reunimos cada semana. Venimos aquí y cantamos porque Dios es bueno. Dios es digno de alabanza. Dios es digno de adoración. Pero el problema es, el canto es un parte vital. El canto es un parte bíblico y fundamental de la adoración. El pueblo de Dios es un gente que canta. Somos una comunidad que no puede evitar alabar a Dios. Y una de las formas que adoramos a Dios es cantando en voz alto. Apocalipsis 4, versículo 8 dice, de día y de noche repiten sin cesar, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir. Piénsalo, mis queridos hermanos, hay ángeles, personas y criaturas en este momento. Hay un coro celestial en este momento que están entonando alabanzas a Dios mientras que yo predico. Los ángeles están cantando al Señor en este momento. Y cuando tú vayas a dormir hoy en esta noche, los ángeles van a seguir alabando al Señor. Por lo cual, aquí es donde recordamos que cuando nos reunimos como iglesia y adoramos, es como una práctica de lo que un día se convertirá en nuestra realidad celestial. Es mejor que tú comiences a practicar, alabar al Señor aquí en la tierra antes de llegar al cielo. Es importante hacerlo en este momento. Mira tu vida desde esta perspectiva. Dios está rodeado de alabanzas interminables y deberíamos cantar y gritar de alegría y debemos regocijarnos en la presencia de Dios y su pueblo. Pero lastimosamente, mis queridos hermanos, yo creo que el mundo lo hace mejor que los cristianos. Muchos de ustedes, si alguien se olvidó, nuestra ciudad ha celebrado carnavales durante casi un mes. Sin embargo, hay paradas hoy en este día, St. Patrick's Day. Y este año, escuchen esto, aproximadamente 1.4 millones de personas vinieron a New Orleans para celebrar Mardi Gras. Y el Mardi Gras reúne a turistas y locales en una celebración para toda la ciudad. Ahora quiero que entiendan, yo no estoy promoviendo Mardi Gras. No estoy diciendo que debemos participar en eso. Pero algo me fascina de gente de todo el mundo acuda aquí. Durante los festivales, ellos bailan en la calle, cantan a voz alto, levantan las manos. Hasta los más tímidos están allí gritando, "Hey, mister, throw me something." Los más tímidos allí están. Y aunque no pueden mover, pero un poco. Y yo me pongo a pensar. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que algunas personas en el mundo no muestran vergüenza, mientras quienes creen en el verdadero Dios y Rey de Reyes sienten miedo y vergüenza de adorar? ¿Cómo es que el mundo lo puede hacer mejor que nosotros si nosotros conocemos el verdadero Dios? Ellos adoran a ídolos y nosotros alabamos al único Dios que es digno. Pero hay veces que el servicio se parece como funeral.
Nuestra hermana nos estaba diciendo, cante conmigo, celebra victorioso. Algunos ni aplaudían. Y quiero decirle, qué tristeza es que estamos cantando, celebra, celebra, y parece un funeral. Nuestro Dios no está muerto, nuestro Dios está vivo. Y nuestros servicios deben parecer como el Dios que servimos. Debemos alabarle en grande, con regocijo y con alegría. Y en caso si no he hecho mi punto, solo escucha lo que Jesús tiene que decir. Porque en el versículo 39 al 40, para concluir, algunos de los fariseos que estaban entre la multitud decían, Maestro, reprende a tus seguidores por decir cosas como esas. Y Jesús le respondió, oye muchachos, si ellos se callaran, las piedras a lo largo del camino se pondrán a clamar. Le doy gracias a Dios que todavía no he escuchado rocas cantar. Y no quiero ver ese día. Pero déjeme decirte lo que Jesús está diciendo aquí. Si sus discípulos no se regocijan y cantan en ese momento, si guardan silencio, algo más tendrá que llenar el silencio que queda. Su creación alabará a Dios. Aunque las rocas no pueden hablar, ellos hablarían si el pueblo de Dios no lo hace. Y mis queridos hermanos, eso me llama la atención porque la naturaleza clamaría para cantar alabanzas a Jesús si nadie más lo hace. Las piedras hablarán, las montañas se inclinarán y los mares rugirán al sonido de su nombre. El gozo y la alabanza de los discípulos de Jesús no deben desanimarse, sino alentarse. Alábale a quien vive. Amigos, no permite que nadie les impida alabar a Jesús. Ni siquiera a las personas más religiosas. Jesús es digno de su alabanza. Que su vida cante su alabanza si Cristo llene su corazón de paz. ¿Por qué? Porque Jesús es el verdadero Rey. Él es el Señor de toda la creación. Aquel a quien las Escrituras han señalado y profetizado. Bendiciones al Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en el cielo más alto. Alabado sea Dios. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. ¿Por qué no le damos un aplauso fuerte al Señor? Porque voy a pedir que incline su rostro y voy a pedir al grupo musical que venga aquí arriba. Y mientras que nos preparamos, yo quiero que en este momento, con